Dios bendiga a los que nos están viendo en casa. Les bendecimos en esta hora. Como le estaba diciendo hace unos minutos, la carga ministerial es tan fuerte, es tan grande, y hay un cansancio que se genera físico, mental, emocionalmente y sobre todas las cosas espiritual. Hay un cansancio. Entonces yo como pastor he querido que la iglesia se desarrolle, que avance la iglesia, que la iglesia conquiste, que la iglesia cumpla sus sueños, que la iglesia logre triunfar. He querido que la iglesia espiritualmente pase a otros niveles. Ese es mi mayor deseo como pastor, que la iglesia pueda madurar y desarrollar su nivel de fe. Ese es mi gran deseo. Pero entendemos que como pastores no podemos hacer la obra del Espíritu Santo, porque nosotros como pastores no somos el Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos pastores enviados de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación, pero no somos el Espíritu Santo. La Biblia dice que el que convence de juicio y de pecado es el Espíritu de Dios, no nosotros los hombres. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero muchas veces como pastores queremos ser el Espíritu Santo, porque queremos resolverle la vida a las personas con una oración. Queremos resolverle el matrimonio a alguien con una oración, y eso está bien. Podemos orar, ese es nuestro trabajo, orar y creer. Pero cuando las cosas no se dan, a veces nos desilusionamos como pastores, como ministros de Dios. Cuando tienes un año con un matrimonio, al final del matrimonio, después de que te desgastaste en consejería, seguimiento, mensajes, visitas, ministraciones, y al final se divorcian. Entonces nosotros los pastores caemos en un estado de tristeza y depresión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver el avance. Nosotros queremos ver que usted logre cumplir sus sueños, que las expectativas en el Señor se cumplan en su vida, que usted venga a la iglesia y usted sufra un cambio, pero un cambio positivo y no negativo. Y como pastores queremos eso. Entonces yo le decía: Señor, ¿qué hago? Entonces el Señor me decía: ejerce tu función como profeta de Dios. Y yo le decía al Señor: Señor, si te estoy diciendo que como pastor a veces es tan cargado el asunto, y ahora con una asignación profética sobre la iglesia. Y yo siempre le he dicho al Señor: yo no soy profeta, soy pastor. Yo no soy profeta, soy pastor. Y yo le he dicho al Señor que aunque la unción de profecía o el don de la profecía fluye de vez en cuando, viene y va, yo le he dicho al Señor: si sabes contar, no cuentes conmigo, porque ya la asignación pastoral demanda mucho tiempo, mucho compromiso. Y ahora otra asignación más sería como que el doble de compromiso, ¿no? Pero el Señor me mostró a través de su Espíritu Santo que no es así. Y ese era mi gran temor: más compromisos, porque el compromiso pastoral es muy fuerte. Y ese era mi temor, y le abro mi corazón con eso. Entonces yo quería solamente fluir de cuando en cuando en el don de la profecía. Quería solamente fluir en el don de cuando en cuando. Y el Señor me hablaba fuertemente y me decía: profetiza sobre la iglesia. Profetiza como profeta de Dios, pero con autoridad. Y yo no podía profetizar con autoridad porque yo renunciaba al ministerio profético. Entonces no tenía la autoridad como profeta de Dios, y la palabra que salía de mi boca no tenía el peso suficiente para causar un efecto, porque no me la estoy creyendo, porque solamente estoy fluyendo en el don que viene y que va, pero no me estoy creyendo en el depósito de Dios y en el ministerio profético. Y hay un ministerio profético, porque la Biblia habla de 5 ministerios. Y hay un ministerio profético. Pero al decir: Señor, si sabes contar, no cuentes conmigo, estoy renunciando a la unción profética. Por eso a veces la gente
se le da una asignación y la gente dice: no, yo no, yo no, yo no. Está renunciando a lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo le decía: Señor, no, yo no, yo no. Demasiado trabajo como pastor. Y ahora vamos a sumar un ministerio más. Ahora voy a tener más trabajo. Y yo le decía: Señor, yo no soy profeta. Y él me decía: no digas no eres profeta. Eres profeta de Dios. Y yo: no, pero Señor, ¿cómo así? Y entonces el Señor me hace pasar por 6 años de ministerio y me dice: mira, desde que empezaron el ministerio has estado profetizando vida sobre la iglesia. ¿No te das cuenta que has orado por la economía, que has orado por las familias, que has cambiado el destino de alguien? Creo que Embajadores del Reino ha cambiado el destino de muchos. Muchos que no tenían esperanza, que no tenían propósito. Muchos que quizá vinieron a la iglesia con una situación difícil, pero hoy tienen una respuesta de parte de Dios y su vida ha sufrido un cambio favorable a través de la palabra que sale de este altar. Entonces el Señor me hablaba y me decía: eres profeta. Y yo: pero ¿cómo, Señor? 6 años has estado profetizando sobre la iglesia y te he respaldado a pesar de que no has confiado y has creído en el ministerio profético. Alabado sea el nombre del Señor. He tenido el respaldo de Dios. ¿Cuánto mayor respaldo tendríamos si tuviéramos la autoridad de la asignación, la autoridad del ministerio de profeta? Que podamos desde el altar profetizar con responsabilidad sobre la iglesia. No que andar adivinando el pasado y el futuro. Y le hablo a la gente que me está escuchando: la palabra profética más segura es la palabra que te exhorta, te edifica y te consuela. Pero andan por ahí gente que se llama ser profeta, que lo que tiene es un espíritu de adivinación, y lo que anda es adivinando el pasado y adivinándole el presente a la gente. Y si usted no tiene un fundamento teológico y una palabra que pueda respaldar lo que salió de su boca, lo que salió de su boca no viene del corazón de Dios. Es fuerte esto, porque a veces actuamos, nos movemos o predicamos por emoción, profetizamos por sentimiento o emoción. Y nosotros no podemos ser tan irresponsables espiritualmente. Tenemos que profetizar con responsabilidad. Para la gente que me está escuchando, profetizar con responsabilidad es tener un argumento bíblico. Si lo que sale de tu boca no tiene una palabra que esté constatada en las Sagradas Escrituras, no salió del corazón de Dios. Y esto es muy delicado. Y estas prédicas no son muy aplaudidas por lo general, pero es una realidad. No le estoy hablando lo que el oído tiene comezón de oír muchas veces. No le estoy hablando en esta tarde lo que el oído quiere oír. Le estoy hablando lo que es bueno para su espíritu y lo que es necesario para la pronta edificación del cuerpo de Cristo, para que la exhortación edifique y que a través de la exhortación usted pueda ser consolada y pueda ser consolado por la palabra de Dios. Eso es profetizar con responsabilidad. Y lamentablemente hoy por hoy vemos que el ministerio profético, aleluya, se ha entenebrecido, se ha ensuciado. Ha sido muy manoseado ya el ministerio profético. Y por eso vemos gente dando palabras proféticas que al final no se cumplen. Por emoción, por sentimiento, o porque se metió al Facebook para ver su historial de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Diga amén, diga gloria a Dios. Entonces, ve qué interesante, amada iglesia. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que sale de nuestra boca. Nuestra boca tiene que estar alineado, nuestro oído, a la voz de Dios, para nosotros poder profetizar sobre la iglesia. Y no profetizar todo lo que se nos ocurra en nuestra emoción o en nuestro sentimiento. Entonces el Señor me decía: profetiza sobre la iglesia, no te desgastes
Y yo le decía, ¿por qué, Señor? Porque te has desgastado 3 horas en una oficina, en una consejería. Y tú necesitas desde el altar declarar una palabra de esperanza sobre un matrimonio, para que desde el altar ese matrimonio cambie y no tengas que estar 3 horas en la oficina. Y yo no lo quería entender de esa manera, porque amamos a la gente y queremos estar cerca de la gente. Pero a veces le hacemos daño a la gente, muchas veces estando de cerca. ¿Por qué? Porque hacemos que la gente sea dependiente de Dios. Perdón, dependiente de los hombres y no de Dios. Hacemos que la gente se vuelva dependiente de los hombres. Entonces, si el pastor no me atiende, estoy sufriendo. Si el pastor o la pastora no me atienden, se me cae el matrimonio. Si el pastor o la pastora no me atienden, me muero, me enfermo. Y hacemos gente dependiente de los hombres. Y nosotros debemos de madurar en la fe y ser dependientes de Dios y no de los hombres. Ser dependientes del Espíritu Santo para no desgastarse. Y yo le decía, Señor, pero tienes razón, me siento cansado, me siento agotado, me siento frustrado muchas veces como pastor, porque quisiera resolver cosas que no logro resolver. Y aunque yo me desgaste en una consejería, no estoy viendo lo que mis ojos quisieran ver. Entonces el Señor me decía, no te desgastes más, profetiza sobre la iglesia, habla palabras de vida, que lo que sale del altar traiga como corriente de aguas vivas y cause un efecto en la iglesia, y que la iglesia pueda ser confrontada por la palabra, y que a través de la palabra la gente pueda tomar decisiones que favorezcan a su vida y causen un efecto que traiga un cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Y a través de ese efecto su futuro cambie. No que andamos adivinando el futuro, no. No, que estamos haciendo declaraciones de fe sobre su vida para que su futuro cambie, para que su historia cambie. Eso es profetizar con responsabilidad. Ahora, ve qué interesante. Vamos a leer la Biblia. Ezequiel 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y el Señor me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, dice la palabra del Señor. Y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces el Señor: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y yo creo, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que si usted es un portador de buenas noticias, que si usted porta en su boca una palabra de vida, todo lo seco y medio muerto y toda mortandad que haya a su alrededor tiene que cambiar en el nombre de Jesucristo. Yo no sé si usted lo cree. Si yo fuera usted, estaría celebrando, estaría aplaudiendo. Porque puede haber una sequedad a su alrededor. Puede estar usted como Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Puede haber una mortandad a su alrededor. Puede haber desilusión, tristeza, depresión, enfermedad. Pueden haber tantas cosas. Pero cuando usted es portador de buenas noticias, cuando hay una palabra profética en su boca, cuando hay una palabra de Dios en su boca, usted puede cambiar su futuro. Quizás estabas destinada para el divorcio. Estabas destinado a divorciarte. Quizás estabas destinado a fracasar. Quizás estabas destinada, porque eso es lo que viene a hacer el infierno. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y quizá Satanás había irrumpido en medio de tu proceso, y Satanás está provocando que tu futuro sea incierto. Pero a través de la palabra profética, de la palabra de vida, podemos marcar un destino para alguien.
La palabra tiene que causar un efecto desde el altar. La palabra tiene que cobrar vida. Porque la Biblia dice que la palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La gente tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de hablar. Porque en la boca hay poder para vida o para muerte. Y usted tiene que profetizar vida. Vea lo que dice esta imagen. La palabra de Dios es poderosa, viva, es eficaz. Y tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Es que vamos a lograr cambiar el rumbo de nuestra vida, el destino, cuando usted y yo llamamos las cosas que no son como si fueran. Cuando usted y yo profetizamos vida en vez de muerte. Usted tiene que eliminar de su diccionario la palabra no puedo, la palabra no lo voy a lograr. Tiene que eliminar de su diccionario la palabra fracaso, ruina, miseria, enfermedad, tristeza, dolor, depresión. Usted tiene que eliminar eso y debe de cambiar su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de hablar, para empezar a llamar vida sobre toda sequedad. El profeta está allí y el Señor le dice: hijo de hombre, recalcando el Señor su naturaleza humana. No que el profeta Ezequiel tenía poderes místicos. No que el profeta Ezequiel tenía un poder sobrenatural. Aquí el único poderoso es el Señor. Ningún profeta tiene poder, ningún pastor, ningún ungido de Jehová. Hay una unción de Dios que es diferente, pero el único que es poderoso es el Señor, iglesia. Es el Señor. Pero ahora hay una corriente de hombres superpoderosos, ¿verdad? Hombres y mujeres superpoderosos. El único poderoso es el Señor. Por la gracia y la misericordia, Dios nos usa a algunos como instrumentos útiles en sus manos. Debemos de estar agradecidos con Dios, que Dios se place de derramarse en nosotros, de llenarnos con su Espíritu Santo. A nosotros, seres humanos imperfectos, llenos de errores, que nos equivocamos, que fallamos, que pecamos. Hay una unción que es diferente, y es la unción del Espíritu Santo, que pudre todo yugo de esclavitud. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el ministerio es algo que Dios da. No es algo propio, no es tuyo. Dios te lo dio. Ahora, qué interesante todo esto, porque ahora hay una corriente de los hombres superpoderosos, ¿verdad? Que se creen la última Coca-Cola del desierto. Y no, el único poderoso es el Señor. Y si Dios deposita una palabra en tu boca, la palabra no es tuya, la palabra es de Dios. Pero la gente se jacta con decir: vio, yo se lo dije. Vio, se lo dije, vio, se lo dije. Alabado sea el nombre del Señor. Toda gloria y toda honra, y Dios es muy celoso con esto, toda gloria y toda honra es del Señor. Si Dios te puso una palabra, y gloria a Dios si se cumplió aquella palabra, pero gloria a Dios, entonces te dice: Dios lo habló, vio. Dios, alabado sea el nombre del Señor, Dios merece toda gloria y honra. Pero la gente quiere robarse la gloria de Dios por su baja autoestima. La gente quiere robarse la gloria de Dios, y la gloria es de Él. Ahora vean qué interesante. Hijo de hombre, le dice el Señor, recalcando su humanidad, su naturaleza. Y le dice: vivirán estos huesos. Y el profeta le dice: Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7, ¿está conmigo? La obediencia. La obediencia. Por eso yo
seguiré predicando de la obediencia, porque en la obediencia hay destino, pero en la desobediencia usted lo que hace es atraer espíritus inmundos a su vida. Por eso hay que obedecer a Dios. Pero la desobediencia le aparta de la presencia de Dios, le vuelve rebelde, orgulloso, engreído. La desobediencia te aleja de Dios. Dios no quiere nada con la gente desobediente. Dios quiere todo con la gente obediente. Ahora vean qué interesante. Versículo número 7. El profeta Ezequiel pudo haber dicho: Dios está loco. Estoy en medio de un valle de huesos secos y lo que hay es mortandad y sequedad, y Dios me trae aquí a decirme que le diga a sus huesos que se levanten. No, Dios está loco. El profeta pudo haber dicho eso, pero y la realidad, y todo apunta a que es una locura. Esa es la realidad. Todo apunta a que eso es una locura. Pero sucede que en el versículo 7 el profeta Ezequiel obedece a lo que Dios le estaba diciendo. Y a pesar de que parecía ser una locura, él dice: entonces profeticé como Dios me había mandado. Y hubo un ruido, y mientras yo profetizaba, había un terremoto en aquel lugar. Todo se estremecía y los huesos empezaron a juntarse, cada uno hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne empezó a subir sobre aquellos huesos, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y estos muertos vivirán. Versículo siguiente, mire lo que dice la Biblia: y profeticé como Dios me lo había dicho. La obediencia. Recalco la obediencia. ¿Quieres ver milagros? Sé obediente. ¿Quieres ver el cumplimiento de lo que Dios profetizó para tu vida? Obediencia. ¿Quieres ver un futuro mejor? Obediencia. ¿Quieres cumplir tu destino profético? Obediencia. Ante la obediencia usted tendrá la aprobación de Dios, pero la desobediencia traerá consecuencias. Muchas cosas que hoy vivimos son consecuencias de nuestra desobediencia. Muchas cosas que vivimos es consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión. Ahora mire esto, mire esto. Pero en el versículo 10 dice: profeticé como Dios me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, dice la palabra. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de embajadores del reino. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. En un texto bíblico que tengo en la traducción latinoamericana dice: estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando por todo el camino y dicen: no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje, dice el Señor. Israelitas, embajadores del reino, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré tumbas donde creen estar enterrados, y yo los sacaré de allí, dice el Señor, y soplaré sobre ustedes para darles mi aliento, dice el Eterno, y les haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy Jehová su Dios. Yo, el Dios de Israel, he dicho y lo cumpliré, iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La palabra profética más segura está aquí. No ande buscando palabra de hombre,
Usted que me está escuchando, no ande buscando palabra de hombre. Lea la palabra del Señor, y en la palabra del Señor usted encontrará la respuesta para su matrimonio, la respuesta para esa situación, la respuesta para esa enfermedad, la respuesta para lo que usted está viviendo. No busques palabra de hombre, busca palabra de Jehová. No seas dependiente de los hombres. Le hablo a gente que es dependiente de los hombres. Empieza a ser dependiente de Dios y permite que Dios te hable. Permite que sea el mismo Espíritu Santo que te dirige, que te consuela, que te exhorta, que te edifica, y que el mensaje que sale de un altar cause un efecto en tu vida, marque un destino y un futuro mejor para ti. Ahora, el Señor dice que Él va a abrir las sepulturas para que todo lo seco y medio muerto en tu vida recobre vida. Yo estoy profetizando el espíritu de resurrección sobre la iglesia. Yo estoy profetizando vida. Hay esperanza, hay milagros, hay salud, hay finanzas saludables. Yo estoy profetizando que la iglesia se levanta. Yo estoy profetizando que tu ministerio se levanta, que tú vas a empezar a predicar a tiempo y afuera de tiempo, que va a haber una unción, aleluya, del Espíritu Santo sobre ti como nunca has experimentado, una unción mayor sobre ti. Tu boca se llenará de palabra, tu boca se llenará de esperanza, tu boca se llenará de una palabra profética que marcará el destino y marcará el rumbo de una vida en el nombre de Cristo Jesús. Quiero enseñarle la primera imagen. Hay algunas imágenes que quiero mostrarle. Debe habitar en tu boca una palabra profética, pero no algo que se me ocurrió, no algo que me encontré en el Facebook, no algo que por emoción o sentimiento siento de parte de Dios. Esto no es por sentimientos ni por corazonadas tampoco. Esto es porque Dios llenó tu boca con una palabra. Cuando Dios llena tu boca con una palabra, habita dentro de ti una palabra profética que causa un efecto positivo en medio de la sequedad de alguien y en medio de tu propia sequedad y mortandad. Siguiente imagen, vea qué tremendo. La palabra profética que sale desde el altar de esta casa representa corrientes de aguas vivas que le devuelven a todo lo seco y todo lo muerto de tu vida recupera esperanza. Le devuelven a todo lo seco y muerto en tu vida esperanza. Siguiente imagen, vea qué tremendo. Por eso tienes que profetizar sobre toda mortandad. Tienes que profetizar sobre toda enfermedad. Tienes que profetizar sobre toda sequedad. El profeta estaba allí en un escenario incierto, pero en medio de ese escenario incierto, Dios le dio una palabra al profeta, y esa palabra causó un efecto. Y se levantaron aquellos huesos, y los huesos escucharon palabra de Dios. Alguien tiene que escuchar palabra de Dios en esta tarde. Y alguien en tu casa tiene que escuchar palabra de Dios. En tu casa debe de haber un cristiano. En tu casa debe de haber una mujer de Dios. En tu casa debe de haber un profeta. Alguien que se llene la boca con palabra de Dios y que pueda venir a profetizar sobre la circunstancia. Cambia el escenario de tu hogar. Hay pobreza, hay miseria, hay enfermedad, hay ruina, hay escasez. Cambia el escenario de tu casa. No necesitas que tu pastor vaya a orar. No necesitas, pastor, venga a orar a mi casa. No necesita que su pastor vaya a orar a su casa. Usted es el profeta de Dios en su hogar. Usted es esa profeta de Dios en su casa. Usted es ese hombre, esa mujer, ese ungido de Jehová. Eres tú, amada y amado del Señor. Yo puedo ir a su casa a orar. Yo puedo ir a su casa a orar y de paso me invita a tomar café. Pero le aseguro que no hay mayor autoridad en su casa que usted. Yo puedo ir ahí a orar y a ungir y a echar fuera a los demonios, pero esos demonios no me van a obedecer a mí, lo van a obedecer a usted, porque usted es el dueño de su casa. Usted es el dueño de su hogar. Usted es el que es cabeza en su casa. El sacerdote de Dios en su hogar eres tú. Tiene mayor autoridad usted. Por eso usted tiene que profetizar sobre su casa, en el trabajo, en los negocios, en las finanzas, en el matrimonio, sobre los hijos. No diga, ahí vino ese muchacho otra vez todo drogado. Cambie su lenguaje.
Siguiente imagen, siguiente imagen. Cambia el lenguaje, alabado sea el nombre del Señor. La que sigue, amado Alexis, debo cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar. No diga vino drogado el muchacho otra vez. Diga ahí viene el profeta de Jehová. Ahí viene, aleluya. Ahí viene el profeta de Dios. Ahí viene el pastor. Ahí viene el evangelista. Ahí viene el maestro de la palabra. Cuando el marido llegue bien bombeado, bien tragueado, cancelado en el nombre de Jesús. Pero si llega bien bombeado el hombre, póngale las manos encima y dígale: tú eres el hombre escogido por Dios para levantar de esta casa toda sequedad, para sacar toda mortandad. Tú eres el escogido de Dios. Y cambias tu lenguaje. Pero si usted dice: ahí viene ese borracho otra vez, que obstinado, este infeliz, desgraciado, me las va a pagar. Le voy a tirar las canguros afuera para que el primero que pase se le lleve las bolsas con la ropa. Y voy a esperar que sea como la hora que pasa el camión de la basura para hacer eso. Qué tristeza, ¿verdad? Ahí van las canguros en el camión de basura, ¿verdad? Hay que cambiar la manera de actuar, de pensar y de hablar. Imagen siguiente, si me hace el favor, don Alexis. En la boca hay un poder que muchas veces no medimos, sea para bien, sea para mal. Gloria a Dios si es para bien, pero a veces nuestras palabras causan heridas y lastiman, y nuestras palabras dañan, y eso trae sequedad y esterilidad y muerte. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Pida perdón si tiene que hacerlo. Pero las palabras pueden lastimar y pueden destruir el futuro de alguien, más cuando salen de la boca de un ungido de Dios. Hay que tener cuidado con lo que sale de la boquita, más si usted es un ungido o una ungida del Señor, porque nuestras palabras cambian el destino. Y como profetas de Dios tenemos que hablar vida y no muerte. Pero como usted es una hija de Dios y de repente al hermanito pecó, falló, se equivocó, y entonces dice: vio, qué bueno, así lo quería ver, ¿verdad? Porque quizá un día te juzgó, te señaló, te levantó el dedo acusador, y de repente esa persona cayó, y entonces usted dice: qué bueno, ¿verdad? Ahora está pagando los platos rotos, ¿verdad? Mía es la venganza, es el Señor. Tras de eso, o utilizan la palabra. No, iglesia, no podemos atrevernos a levantar un solo dedo. No podemos atrevernos a hacer eso. Y tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Si alguien se cae, ore por él. Tómelo de su mano y levántelo. No lo juzgue, no lo señale, no murmure de él. No murmure de él. Qué tremendo es todo esto. Siguiente imagen, ya vamos terminando. ¿Quieres ver resultados? ¿Cuántos quieren ver resultados? Profetiza sobre las circunstancias. Habla vida y no muerte. Esto es profético. Todo esto que estamos leyendo no lo encontré en el internet. Son imágenes que ya pasé, por cierto, a su celular. Y son cosas que el Espíritu Santo le daba a mi espíritu, no a mi corazón, no a mi mente, no a mi sentimiento, no a mi emoción. Me daba esto el Señor a mi espíritu para compartirlo con el espíritu de la gente que es entendida por el Espíritu de Dios. ¿Quieres ver resultados? Habla vida y no muerte. Debe despertarse en nosotros el don de la profecía y ser sensatos y sabios a la hora de hablar o a la hora de abrir esta boca. En otras palabras, hablar con responsabilidad, con una palabra que me respalde. Si lo que hay en ti es una emoción, una corazonada o un sentimiento, tápate la boca. Pero si lo que hay en ti es una palabra de Dios, háblala con libertad, que Dios te va a respaldar y Dios te va a dar autoridad para hacerlo. Creo que hay otra imagen, amado Alexis. Profetiza y di conmigo: hoy le hablo a mis problemas, oigan palabra de Jehová. ¿Cuántos están atravesando algún problema? Levante su mano, no tenga pena. Yo voy a levantar las dos.
Es más, póngase de pie si usted está atravesando algún problema y ayúdeme con las luces, porque Dios va a hacer algo en esta tarde. Pero usted va a profetizar, usted lo va a hablar. ¿Cuál es la situación que te aconteció? Es lo ministerial. Ahí se queda. Estás en medio de un lío. Hay una situación financiera. Es el matrimonio. ¿Acaso son los hijos? Tú lo vas a profetizar. Y aquí hay dos que pasaron al frente, que dicen: lo vamos a profetizar en el altar. ¿Qué tal si usted levanta sus manos al cielo? Alabado sea el nombre del Señor. Y mientras suena este canto,